Muy buenas y bienvenidos a Coaster. Hoy vamos a hablar de las montañas rusas, de las coaster, y más concretamente de los tipos de coaster y de montañas rusas que nos encontramos actualmente. Hoy continuamos con esta segunda parte del vídeo de los tipos de montañas rusas, y antes de seguir con los tipos de montañas rusas vamos a comentar algo que no comenté en el vídeo anterior, y es la clasificación de montañas rusas según su tamaño. Es decir, que podemos clasificar las montañas rusas en 4 tipos según su tamaño. El primer tipo son las megacoasters, que son todas aquellas montañas rusas que miden entre 30,5 y 61 metros de altura. Las hypercoasters son todas aquellas montañas rusas que miden entre 61 y 91,5 metros. Las gigacoasters son las que miden entre 91,5 metros y 122 metros. Y el último tipo que nos encontramos son las stratocoasters, que son todas aquellas montañas rusas que midan más de 122 metros. Ahora vamos a hablar de las Wind Coaster. Este tipo de montaña rusa fue creadas, al igual que las stand-up, por Bulliger & Mavilar, B&M, y se caracteriza porque los vagones no van situados encima de la vía, sino que van a los laterales, y los asientos van de 2 en 2. Este es un tipo de montaña rusa que, en mi opinión, no es mi preferido, porque no es un tipo de montaña rusa que alcance grandes velocidades y que encontremos como grandes elementos así, pero es un tipo de montaña rusa bastante curioso y que todos debemos probar. Generalmente las Wind Coasters hacen el lift, y al hacer el lift hacen como una especie de Immelmann. O sea, según van a hacer el lift, tienen un giro y luego van para abajo. Es como una especie de Immelmann raro. Vamos a hablar de la sit down, es decir, de la mayoría y la típica montaña rusa que todo el mundo conocemos, en la que tú te montas, entras al vagón, te sientas, te pones tu arnés y vas sentado. Es el típico modelo de montaña rusa que todos conocemos. Ejemplos de este tipo de montañas rusas, pues puede ser Dragon Khan en PortAventura. Ahora vamos a hablar de un modelo de montaña rusa bastante curioso, y son los modelos de montaña rusa de 4 dimensiones. Este tipo de montaña rusa fue patentado por Arrow Dynamics SIS actualmente, y las vías de este tipo de montañas rusas, en vez de estar formada por raíles, está formada por 4 raíles, y los pasajeros, los que se monten en la atracción, irán a los 2 lados de lo que viene siendo la montaña rusa. Esto lo que permite es poder girar los vagones tanto hacia adelante como hacia atrás, y mediante giros de 360 grados. Un ejemplo de estas atracciones de 4 dimensiones, en España tenemos uno, y es Inferno en Terra Mítica. Es un modelo de montaña rusa que, al igual que las Giant Inverted Boomerang, ocupa aún menos, pero es un modelo de montaña rusa que a mí, en mi opinión, a mí me encantan y me gustan bastante, y Inferno es una muy buena atracción. Ahora vamos a hablar del tipo de montaña rusa de bobsled. La montaña rusa tiene la intención de imitar los juegos de deporte de invierno de bobsled. Las montañas rusas empiezan recorridos subiéndolas por cadenas, y luego llegan a un momento en el que las sueltan y van por el recorrido libremente. Es decir, que no encontramos ningún tipo de vía en este tipo de montañas rusas. Es un tipo de montaña rusa que no he probado y que tengo ganas de probar, porque yo creo que tiene que ser la sensación de libertad y de no llevar ahí, ir como todas, siguiendo un rail y ir libremente. Tiene que ser una sensación que tiene que ser bastante chula. Un ejemplo de este tipo de montaña rusa es Swisher Bogan en el parque Europa Park. Ahora vamos a hablar de la Flying Dutchman. Este es un modelo de montaña rusa que fue creado por la famosa constructora holandesa Beko. Crear este tipo de montaña rusa es que los pasajeros simularán el vuelo de un pájaro. Cuentas en la estación, los asientos se ponen de pie, y una vez tú te montas, pasan de estar de pie a colocarte así, y ya puedes
empezar a hacer lo que viene siendo el recorrido. Un ejemplo es Baldwin en Six Flags America. Ahora vamos a hablar de las Flying Coaster, que este tipo fue creada por la empresa Bolliger & Mavilar B&M y cumple más o menos la misma función de las Flying Dutchman. La única diferencia entre las Flying Dutchman y las Flying de B&M es que este tipo de montaña rusa usada por B&M comienza desde la misma estación con los pasajeros mirando al suelo. Son también conocidas por sus inversiones pretzel loop, donde se ejerce una buena cantidad de fuerza G al pasajero. Un ejemplo de una Flying Coaster es Air en Alton Tower. Vamos a hablar sobre un tipo de montaña rusa que más ganas tengo de probar y son las Dive Coaster. Estas se caracterizan por no tener un recorrido muy largo, pero lo más característico de las Dive Coaster es que el primer drop, la primera caída es con una caída totalmente vertical con una inclinación de 90 grados. Ejemplos de estas coasters son Oblivion en Gardaland o Baron 1898 en Efteling. Así ya llegamos al último tipo de montañas rusas y son las Water Coasters. Estas montañas rusas se caracterizan por mezclar vías y una caída acabada en agua. Ejemplo es Beliense de Hollander en Efteling.